pueden hacer una representación extraordinaria de una canción. Dios puede estar leyendo corazones que están en cualquier lado. La adoración verdadera, la adoración que glorifica a Dios, es la expresión de corazones reales que quizás no tienen tantos talentos exteriores de manifestación, una voz que sea realmente impactante, una tonalidad que no tiene errores, una ejecución de instrumento que no tiene señalamientos, pero si el corazón no está rendido, no se cumple el propósito que la palabra dice, que el Padre busca adoradores que le adoren, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y en verdad. Ok, entonces esto es lo que debemos observar. Lo hermoso es cuando la iglesia disfruta la adoración. La disfruta porque en realidad está exteriorizando que tiene vida, que tiene perdón, que tiene comunión con Dios, que hay contacto con Dios, que está en la voluntad, en el propósito de Dios. Romanos está hablando sobre esta realidad. Romanos nos habla del Evangelio de Jesucristo. Y yo te invito que vayas a la epístola de Pablo a los Romanos, al capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 17 al versículo 29. Romanos 2, 17 al 29. Dice así la palabra del Señor: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que
es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¡Qué párrafo maravilloso! La verdad que al recorrerlo al párrafo se abren tantos planos de análisis que es imposible que lo podamos cubrir en un sermón. No obstante, en el clamor y en el sostén del Señor, trataré de explicar y de conectar este párrafo en relación a las explicaciones en serie que vengo dando del libro. ¿Hay un propósito en esta epístola? El propósito de esta epístola es que sea leída a los romanos, porque era una epístola que predicaba el Evangelio de Cristo, era una epístola que hablaba de la verdad del Evangelio, dejaba bases sentadas, lo hemos visto en el capítulo 1, es un mensaje que no se le ocurre a Pablo, es un mensaje que viene por parte de Dios, es Dios quien escoge a Pablo como apóstol, es Dios quien está autorizando y respaldando el mensaje de Pablo. Por lo tanto, el Evangelio halla origen no en una actividad apostólica de Pablo, sino en la voluntad infinita y decretada por Dios desde la eternidad. El mensaje de Pablo tiene cimiento eterno. Eso es lo que decía la salutación y el primer capítulo. Viene mostrando tal cual que el Evangelio es dado por Dios con el propósito de que el poder de Dios pueda transformar vidas. Es poder de Dios, dice la palabra en el 1:16 de Romano, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nos dejaba sentado y en claro el propósito por el cual Dios da el Evangelio. Y el propósito por el cual Dios da el Evangelio es que la raza humana está muerta en sus delitos y pecados. Y el capítulo primero hizo un detalle claro para mostrar que el hombre naturalmente reacciona como un enemigo de Dios. El capítulo primero dejaba en claro que a pesar de que Dios se haya mostrado en una gracia común como el creador de los cielos y de la tierra, y que haya practicado su gracia común y su misericordia cada mañana, haciendo salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y dándonos de las cosas necesarias para poder subsistir, lo que muestra el capítulo 1 es que el hombre voluntariamente decide rechazar a Dios. Y allí es cuando la palabra muestra que el Evangelio tiene un propósito. Es informar que lo que Dios quiere es que el pecador deje su vida de pecado y pueda disfrutar y gozar de la naturaleza suya, que es la santidad. Entonces, cuando la palabra está mostrando el propósito del Evangelio, muestra que hay una necesidad. El humano, muerto en sus delitos y pecados, no puede acceder a vivir la naturaleza de Dios si Dios no le salva. Y Pablo dice, yo debo predicar el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero cuando seguimos el capítulo 1, habíamos llegado a ver que Dios está anticipando un juicio. Es el juicio que se va a desencadenar a todos los que voluntariamente rechazaron a Dios. El versículo 32 del capítulo 1 termina diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también disfrutan o se complacen con sus compañeros de hazaña. Se complacen con los que la practican. Y el capítulo 2 nos sumergía en esa expresión, el juicio de Dios. Está mostrando el juicio de Dios. Y cuando entramos a analizar el juicio de Dios, realmente estamos viendo que Dios está exaltando su persona. ¿Por qué está exaltando su persona?
porque lo acabo de decir. Si el Evangelio comunica un mensaje glorioso de que el pecador, si cree en Cristo, tiene la posibilidad de vivir la naturaleza de Dios que es santa, Dios está mostrando cuán alejado está Él del pecado. Dios muestra en el juicio al pecado su naturaleza santa. Dios marca la diferencia entre lo santo y lo contaminado. Y Él está diciendo que no va a dar por inocente al culpable. Está mostrando que el humano es culpable y que Él juzgará al humano que, a pesar de haber sido impactado con la manifestación de su poder y de su deidad, no quiere creer en Dios, no quiere recibir a Cristo, no quiere arrepentirse de sus pecados. Y Dios está mostrando en la ejecución de ese juicio que Él es santo y que en realidad su naturaleza es totalmente apartada de la maldad reinante en el corazón y en la mente del pecador. Ese es el punto. Por eso habla del juicio de Dios. Y muestra que este juicio es justo. Y entonces el capítulo 2 nos llevaba a recorrer los fundamentos por los cuales el juicio de Dios es justo. Y lo primero que está haciendo alusión es que el juicio de Dios no está basado en cuestiones nacionales, en cuestiones de descendencia o en cuestiones sanguíneas. El juicio de Dios está basado en una única realidad. Si hay vida en esa persona, no hay condenación. Y si hay resistencia a la verdad, rebeldía al llamado de Dios, si hay apatía al amor de Dios, a la misericordia de Dios, habrá juicio condenatorio, porque Dios es santo. Entonces Él está mostrando esto y está mostrando lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio es el mensaje, la invitación a que la persona sea justificada en Jesucristo para poder experimentar una nueva vida, una nueva conducta, una nueva práctica de vida. Entonces, Dios está diciendo, cuando presenta que su juicio es justo, yo no me voy a fijar si tú eres judío, no me voy a fijar si eres gentil. Yo lo que voy a ver es si tú has resistido a la verdad o si verdaderamente te has arrepentido de tus pecados. Ese es el tema. Y en el capítulo 2 terminamos viendo esto, que Dios está basándose y mostrando su juicio en las actitudes que las personas que perseveran en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero que Él tendrá ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, Dios está mostrando que su juicio va a estar basado en la práctica permanente de una vida que se manifiesta exteriormente mostrando lo que tiene adentro. Dos tipos de personas. Las personas que perseveran en el bien hacer son los que buscan gloria y honra e inmortalidad. Y para ellos Dios tiene preparada la gloria, vida eterna. Pero hay otra clase de personas que son los contenciosos, que son los que no se ajustan a la verdad, que son los que resisten al llamado del Evangelio, que son los que se oponen a la invitación amorosa de Dios a arrepentirse de sus pecados, y estos persisten en esa rebeldía durante toda su vida. Por lo tanto, ellos son culpables y merecedores de la ira y del enojo y de lo que Dios tiene preparado, tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo. Entonces, el corazón malo, que es el que produce obras malas, es el que resiste a la verdad, es el que no se arrepiente, es el que no busca el perdón de sus pecados. El corazón bueno, el que persiste en buenas obras, es el que ha sido regenerado por Dios,
por haberse arrepentido de sus pecados y creer en Jesucristo. Esto es lo que terminaba diciendo el capítulo 2, mostrando que el juicio de Dios estará enfocado no en cuestiones nacionales, no en cuestiones de trayectorias, de descendencias, de sangre, sino en realidad del corazón. Y este es el perfil que tiene el párrafo que hemos leído en esta mañana. Nada más que continúa profundizando el mensaje ya ahora, puntualmente volteando 3 argumentos que los judíos tenían para creer que el juicio de Dios para con ellos no era justo, porque eran judíos. Y esa es la conexión de este párrafo con lo que venimos diciendo. El punto es que ahora entramos en un párrafo desde el versículo 17 al 29, en donde el Espíritu lleva a Pablo a mostrarle al pueblo judío que, en primer lugar, la herencia nacional que ellos traen no los puede justificar delante de Dios. Que, en segundo lugar, los conocimientos bíblicos que ellos tienen no los pueden justificar delante de Dios en el día del juicio. Y en tercer lugar, las prácticas ceremoniales judías no les servían para ser justificados delante de Dios en el día del juicio. 3 pilares que el Espíritu Santo echa por el suelo: la herencia, los conocimientos y la liturgia o la práctica de iglesia, o los ritos, las prácticas ceremoniales. Entonces, allí viene un misil del cielo, allí la verdad se está asentando. Dios está diciendo: el propósito del Evangelio no es fabricar gente religiosa. El propósito del Evangelio es que hombres y mujeres den gloria a Dios viviendo una vida que comunica la santidad de Dios, practicando una conducta estable y permanente en la buena actitud. Y de esto se trata el párrafo. Pero ahora vamos a desentrañarlo. Es una introducción para centrarnos en el tema. Y el tema de hoy va a ser: Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Amén. Ese es el punto. Lo primero que comienza diciendo es lo siguiente: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Bueno, esta frase es muy significativa si la entendemos en el contexto histórico. Si la leemos simplemente, la podemos pasar de largo, no diría tanto. Pero si nos centramos en el contexto histórico, tiene una gran connotación. Porque el Evangelio en el primer siglo, cuando la iglesia se está formando, prácticamente estaba concentrado en el pueblo judío. Es más, hasta que el Señor no le reveló su gracia a los gentiles en el sentido de que se permitió que el Evangelio se predique al pueblo gentil, y Dios reveló, lo sabemos muy bien, en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, cuando él muestra que él extendía la promesa y que se había cumplido en Cristo la promesa hecha a Abraham, en donde en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces su gracia, su evangelio debía ser predicado a los gentiles. Hasta que esto no ocurrió, la mentalidad de todas las personas que decían tratar con Dios eran sumamente sectarias, es decir, hacían como una especie de grupo cerrado. Los judíos tienen preferencia, los gentiles nada tienen que ver con Dios. Eran como racistas, para entenderlo en un término más moderno. ¿Sí? Entonces el ambiente, digamos, de iglesia o el ambiente de culto tenía el racismo incorporado. Y el judío era sumamente humillante para con el gentil. ¿Por qué? Simplemente porque no venían los gentiles de una línea de descendencia bendecida como era la de Abraham. Entonces esta primera frase tiene una connotación tremenda y el Espíritu está volteando este argumento. El juicio de Dios no está basado en ninguna concesión de herencia. La herencia no te cubre frente al juicio de Dios. Porque en realidad lo que el Evangelio muestra
es que lo que Él convida es que el pecador venga a Cristo para que, siendo transformado por su gracia, pueda vivir la santidad de Dios. Y esto no es una cuestión de descendencias, es una cuestión de tu corazón y de tu conducta. Entonces, ¿qué decía el judío? Yo soy judío, presento mi chapa, mi credencial. ¿Vieron cuando una persona quiere hacer valer algún tipo de rol o función? ¿Sí? Se te acerca a vos y te dice manager de tal empresa. ¿Sí? O alguno viene uniformado y te dice policía privado. O alguno viene y te muestra su credencial. Yo pertenezco a tal fuerza. Vos te tenés que callar. Bueno, la credencial de judío no sirve frente al juicio de Dios. Tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Por qué habla de judío? Porque en realidad Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, y Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. El hijo bendecido de Abraham es Isaac, y la línea de la bendición, de la promesa que Dios le hace a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 1 en adelante, es que de su descendencia va a ser bendecida la tierra. Entonces allí Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, y Jacob tiene 12 hijos, y uno de ellos es Judá. Judá y Benjamín, posterior a la muerte de Abraham, conforman la división del pueblo israelita en el reino del sur. Y estas dos tribus, el reino del sur, Judá y Benjamín, son las que quedan. Todas las otras 10 desaparecen por el ataque de los asirios. Pero estas tribus que quedan, Judá y Benjamín, serían las tribus bendecidas. Entonces, hablar de ser judío era tener la chapa de ser bendecido como hijo de Abraham. Y a esto se refiere. Entonces la persona decía, el juicio de Dios a mí no me toca. ¿Y por qué no te toca?, le preguntaba otra. Porque soy judío, descendiente de Judá. Soy nieto de Isaac, bisnieto de Abraham, ¿me entendés? Entonces a mí Dios no me toca. Mi amado hermano, yo te quiero llevar en esta mañana a reflexionar. Si el Señor pasa y está observando tu corazón en esta mañana, en el asiento en donde estás, quizás le podrías presentar la credencial de miembro de la Iglesia Bíblica Bautista Centro Crecer. Podríamos tener alguna especie de preferencia, no presentarle al Señor la credencial de estar sentado en una silla del templo de la Iglesia Bíblica Bautista Crecer, Ceres Saldar, y decir, Señor, no me tocas, estoy en una iglesia bíblica. Hermano amado, el Evangelio no se trata justamente de nombres, no se trata de herencias, el Evangelio se trata de realidad interior. Amén. Ese es el Evangelio. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? La verdad del Evangelio, el propósito del Evangelio, la finalidad del Evangelio, ¿no es la gloria de Dios? ¿No es la gloria de Dios? El capítulo anterior nos terminó diciendo vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Y los que perseveran en bien hacer, los que buscan gloria y honra e inmortalidad, son los que, justificados por gracia, tienen la capacidad de mantenerse permanentes y constantes en las obras santas. El que no es justificado por Cristo podrá tener una obra buena, a la vuelta de la esquina se cansa. ¿Por qué se cansa? Porque está haciendo algo que no puede sostener, porque no es la verdad del corazón. Y de ahí surge la religiosidad. La religiosidad es cuando el humano cree que por la credencial de su religiosidad, lo que puede presentar ya está justificado. Entonces trata de vivir una vida de iglesia, trata de vivir una vida de religiosidad con normas cumplidas,
y hace un esfuerzo desesperante, pero a la vuelta de la esquina, como la verdad de la regeneración no está en su corazón, lo que le ocurre es que se cansa de lo que está haciendo, porque no es lo que su corazón le dicta hacer. Y el punto es el siguiente: Dios está mostrando, mi juicio no va a pasar por alto de la persona que pretende justificarse por su herencia. ¿Eres hijo de pastor? ¿Eres hijo de un predicador? ¿O tienes algún pariente que es algún ministro religioso? ¿O quizás tú piensas que porque tu familia es salva, tú lo serás? La herencia no te justifica. Tampoco la herencia hace que el juicio justo de Dios sea esquivado de ti. El Evangelio tiene el propósito de mostrar que en la justificación de Jesucristo, el hombre y la mujer deben dar gloria a Dios viviendo una vida transformada. En segundo lugar, acá la palabra dice, hay conocimientos en los judíos. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor, pero antes viene diciendo, tú te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Entonces esta era la segunda fundamentación de un judío descendiente de Judá. Ellos decían que tenían el conocimiento de la ley y en verdad Dios les había revelado la ley a los judíos. Y en verdad esto era humanamente una situación de privilegio, sí. Pero en realidad el juicio de Dios no se basaba amparando a nadie en este privilegio, sino que tiene más responsabilidad en el día del juicio quien conoce porque Dios le informó la ley que el que peca por ignorancia. Entonces ahí le está diciendo Dios, bueno, perfecto, me sacás la credencial de la ley, yo te voy a decir qué pasa con ella. Vos sos más informado que los otros, o sea que me debes más. Otro pilar volteado y tirado al piso es que el Evangelio no está mostrando que el hombre puede negociar con Dios. El Evangelio habla de la gracia de Dios. Cuando un ser humano es transformado por gracia y no puedes huir de la justicia del juicio de Dios, a no ser por la obra de Cristo en la cruz. Porque de esto va a tratar toda la vida. Entonces, está justamente volteando los pilares y está diciéndoles el conocimiento. Bueno, ¿te quieres tú basar en el conocimiento? Bueno, perfecto. Hay un serio problema con el conocimiento. Es que el conocimiento te está instruyendo de todo lo que yo apruebo y de todo lo que yo repruebo. Y si vos eres instruido en todo lo que yo repruebo y lo practicas, mi juicio es más justo en tu vida. Ese es el punto. Entonces hay un segundo o una segunda inferencia para nuestra vida. Amado hermano, tu relación con Dios no se está basando en tus credenciales, en los títulos de iglesia, no se está basando en los lugares o en las posiciones que ocupas en la iglesia. El juicio que el Señor hace para con el pecado presente en el corazón de cada hijo suyo en esta mañana no se está basando quizás en el conocimiento abultado que puedas tener de la verdad bíblica. El juicio de Dios se está fundamentando en su santidad, en su santidad. El juicio de Dios viene impulsado por su persona santa, que no tolera el pecado y que en realidad lo juzgará porque Él es santo. Y por el Evangelio Él te ha invitado a vivir una vida que glorifique su nombre, viviéndose en santidad. Entonces dice, tú conoces su voluntad. La ley revelaba la voluntad de Dios. La ley llevaba al judío a entender cómo quería Dios que el humano fuese para justamente agradarle a Él y para justamente ser inclinado a hacer lo que Él aprobaba.
e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Porque el judío tenía una gran enseñanza en comparar. Había leyes y los judíos desde chiquito escuchaban en la sinagoga las prédicas de los rabinos, eran instruidos en esa ley y al escuchar tantas prédicas ellos ya crecían con una conciencia. Si haces tal cosa, está mal. Si haces tal otra, está bien. Entonces, el resultado de un conocimiento intelectual los llevaba a aprobar lo mejor. Vos te podías sentar a hablar con una persona que se había criado en una sinagoga y lo escuchabas decirte lo que estaba bien y lo que estaba mal, y vos podías llegar a decir, este es un santo. Si realmente lo que dice con su boca lo vive con su vida, este es un santo. El punto estaba en que la vida no condecía con la capacidad de juzgar lo bueno de lo malo. Y el resultado del Evangelio se le cae. Y vuelvo a la aplicación para nosotros. Con muchos de nosotros puede pasar lo mismo. Empezando por mí y siguiendo por el que le pueda llegar. ¿Cuántas personas se sientan con nosotros y se deleitan del conocimiento bíblico? Eso no está mal, pero sería hermoso que se deleiten con la observación de nuestra vida de la misma manera. El juicio de Dios no está basado en la apariencia exterior. El juicio de Dios, al ser el santo, está basado en si tu vida condice con el propósito del Evangelio o no. Y el propósito del Evangelio es levantar un pueblo que dé gloria a Dios viviendo la esencia de Dios, su santidad. Entonces podemos hablar, podemos tener conciencia de lo bueno y de lo malo, podemos tener una hermosa teología de sustento y podemos tener una negación de ese conocimiento cuando actuamos de una manera que no recta ante Dios. ¿El Señor nos libre de esto? El resultado del Evangelio no solamente está en una claridad intelectual, el resultado del Evangelio no está simplemente en una capacidad de juzgar lo bueno y de lo malo. El resultado del Evangelio está en la aplicación de esa capacidad que te lleva a vivir lo bueno y a dejar lo malo. Este conocimiento que justamente el Espíritu está mostrando que no puede justificar al judío, lo sigue desarrollando Pablo y dice: e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que tú eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Bueno, todo esto quiere decir que muchos judíos ponían delante de Dios esta chapa en decir: nosotros somos los que le hacemos bien a la gente ignorante, a los que no conocen a Dios, a los que no tienen información de la ley de Dios. Nosotros somos los responsables de que síganlo ustedes. Confías en que eres guía de ciegos. Nosotros guiamos a los ciegos. Los que no tienen conocimiento de Dios no tienen que escuchar. Los gentiles, los ciegos, los que no tienen la ley, los que no conocen la verdad, ellos dependen de nosotros. Señor, el juicio tuyo no puede ser para quien guía a un ciego. Señor, que el juicio de Dios tampoco puede ser para los que son luz de los que están en tinieblas. Señor, somos la antorcha en el mundo. Aquí está mi credencial. Tenemos luz, damos luz, proveemos luz. El Señor les dice: no, este no es el propósito del Evangelio. ¿De qué te sirve que des luz si vives en tinieblas? Este no es el propósito del Evangelio. ¿Cómo va a ser glorificado Dios si tú no vives a Cristo? Este no es el propósito del Evangelio. No te sirve de nada ser guía de ciegos y caminar en ceguera. A la larga,
va a librar de la condenación a los que por la regeneración del Espíritu muestran vivir una vida de santidad, porque son justificados en la cruz de Jesucristo. Hablamos de perfección, de impecabilidad. El cristiano nunca puede caer en un error, no, eso no está diciendo aquí. El cristiano no puede caer en un pecado, sí, puede. ¿Y Dios lo perdona? Sí. El punto pasa por el hecho de que solo escaparán de la ira de Dios los que han pasado por la justicia que Dios les aplica de la cruz de Jesucristo. Solo los que son justificados en Cristo podrán salir ilesos en el juicio de Dios. Y Romanos 8 va a desarrollar esta realidad, y en el capítulo 8 y en el versículo 1, después de desarrollarlo en toda la epístola, va a dar una conclusión y va a decir: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿qué viene diciendo acá? Viene mostrando que el juicio de Dios es según verdad, y que Dios no está mirando lo que mira el hombre, sino que el Señor está viendo la realidad del corazón. Y el que puede perseverar con una fe de naturaleza divina, que no claudica durante toda la vida en el bien hacer, es solamente el que es convertido. El que se esfuerza por ser bueno sin la regeneración se va a cansar a la vuelta de la esquina. La palabra dice, en una expresión del Antiguo Testamento: si tú tomas a un animalito que está acostumbrado a comer en el chiquero, esos que son tan ricos, ¿no? Cuando los compramos, ¿sí? Y los hacemos en la parrillita, ¿no? Los chanchitos, vos lo lavás, te podés pasar perfume, te podés pasar jabón, ¿sí? Incluso hay gente, ustedes saben que hay gente que los tienen de mascotas, y hasta con monitos, los pelan, ¿sí? Y los tienen con collarcitos en la casa, y los hacen dormir en sus camas. Pero sacarlo de ese hábitat y ponerlo frente al barro, ¿qué va a hacer él? Va a volver. Ese es el punto. La permanencia en la santidad solo proviene de un corazón santificado. ¿Está claro? Y este es el punto. Solo llegarán a la gloria los que creen en Jesucristo y lo aceptan como su Señor y su Salvador, porque esta es la única forma de ser justificados. Entonces, no te sirve ser guía de ciegos, no te sirve ser luz de los que están en tinieblas, no te sirve ser un instructor de los indoctos, no te sirve ser maestros de niños. Aquí es probable que se esté refiriendo a los gentiles que eran muy niños en la doctrina judía y que eran simpatizantes del judaísmo. Entonces, a estos niños muy probablemente se esté refiriendo, no a lo que era la crianza de instruir a sus hijos en las casas, sino que ellos se ponían como el ejemplo de tener el gran conocimiento divino y de poder ser en la sociedad los portadores de la verdad. Por eso andaban con sus túnicas largas y por eso extendían sus filacterias y todo lo que el Nuevo Testamento habla de los fariseos y de los saduceos, y el Señor mismo los denuncia y les dice: hipócritas, ustedes son semejantes a los sepulcros blanqueados, que tienen por fuera una pintura blanca muy atractiva, pero que cuando abrís la puerta lo que hay adentro es un muerto. Y este es el punto. Hermanos, nosotros tenemos vida, y la vida nos debe llevar a no intentar negociar con Dios la santidad, sino a entender el objetivo del Evangelio. Tú, de lunes a lunes, los 366 días del año, le sumo uno para que no le restemos ninguno, debemos dar gloria
solo es posible cuando estás lleno de Jesús. Nada nos justifica, sino solo la cruz, a donde los pecados son perdonados. Sigue diciendo más adelante, y ya para terminar: bueno, si tú tienes conocimiento, preséntame la credencial del conocimiento y verás que esa credencial no te justifica. Dice así: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas en la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque está escrito: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Bueno, esta realidad religiosa que había en esa época es la que muchas veces ocurre hoy. Ellos tenían la enseñanza, pero no vivían la vida práctica. Entonces, ahí está el Espíritu marcando la justicia del juicio. Porque la justicia del juicio no va a estar basada en la calidad de la enseñanza de ellos, sino en la falla de la vida de santidad. Podían enseñar muy bien, pero no se manifestaba un nuevo nacimiento porque no practicaban lo que enseñaban. Entonces, esto nos lleva a entender que los que han de recibir vida eterna, los que perseveran en bien hacer, son los que pueden sostener durante toda la vida, ¿sí?, una sintonía, una coincidencia entre lo que dicen de Dios y el agrado que le provocan a Dios. ¿Me expreso? Los que van a ir a la gloria son los que van a perseverar en una vida que tiene una coincidencia entre lo que predica y lo que practica. Son dos P: predica y practica. Y entonces el juicio de Dios es según verdad. Mi amado hermano, este es el punto en esta mañana. Esto lo sabemos, pero cuando vayamos a tener una conducta que puede llegar a ser señalada por el mundo y a descalificarte como un verdadero cristiano bíblico, reformado, santificado, que está enrolado en una iglesia para levantar la verdad y la bandera del Evangelio, cuenta hasta 10, piensa 2 veces, medita en tu corazón. No practiques una actitud que pueda desacreditar el nombre de Cristo. Ese es el punto aquí. Este debe ser el patrón de la conducta. A la larga, Dios va a bendecir con vida eterna a los transformados, a los que pueden permanecer en una actitud que da gloria a Dios, cuidándose de su conducta, de su actitud, de sus dichos, de todo lo que puedan practicar en relación con los demás, en relación consigo mismos, en relación con los parientes cercanos o con la sociedad más lejana de tu entorno. No puede ser el nombre de Dios blasfemado en la vida de un creyente. Y por último, y para terminar, el tercer fundamento que el Espíritu de Dios echa por tierra en cuanto a esta actitud de los judíos, que querían ser justificados por su herencia nacional, por lo que ellos eran. Sin embargo, no tenían por parte de Dios esta concesión. El juicio de Dios es justo, está basado en su santidad. Él está mostrando al juzgar el pecado el propósito del Evangelio, llevar a la gente a la santidad, no que la gente negocie con Dios una falsa religión. Ese es el punto. Ese es el punto, como nos viene llevando de la mano el epístola. Verdadero Evangelio nos lleva a la gente a negociar con Dios. Este es el problema de las falsas iglesias. Personas que juegan a ser cristianos, que juegan a ser iglesia, que se reúnen en un lugar, pero son de vida simple.
y no de vida simple porque son humildes, sino porque les encanta la vida dual, vivir en el pecado y decir que son salvos. Y este es el punto. Dios no predica, ni habla, ni acerca el Evangelio para provocar este resultado. El resultado del Evangelio es el de vidas transformadas que glorifiquen su nombre hasta la muerte. Entonces el versículo 25 al 29, el tercer cimiento que derrumba justamente esta expresión, la guía del Espíritu, cuando Pablo escribe esto y después se los predica, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Si había una práctica que el judío sacaba a relucir para poder mostrar su diferencia con un gentil, era la marca que tenía en el cuerpo. Dios le había dicho y les había dejado por claro que para que hubiese una distinción entre un humano, varón, que provenía de una línea bendecida de la promesa, hijo de Isaac y de Jacob, hijo de Judá, debían ser circuncidados. Se cortaba el prepucio al bebé a los 8 días y esta marca quedaba en la persona de por vida. Pero en realidad la marca no tenía en sí la salvación, sino que la marca era una evidencia externa de pertenecer a una descendencia que estaba bajo una promesa de vida eterna. Entonces el punto no estaba que la salvación era la marca, era al revés. Es que la marca hablaba de la salvación. Ahora, el punto es cuando se confundía esto. Y entonces el judío decía, yo tengo la marca, aunque no tengo la vida. Entonces el Espíritu le dice, ¿de qué te sirve la marca si no tenés la vida que habla de esa marca? Y esto trata de esto. ¿Yo tengo la vida o yo tengo la marca? Si tú tienes la marca, no te sirve para esquivar el juicio de Dios. Y ahí les está diciendo, pero hay personas que no tienen la marca, porque no vienen de la descendencia y no fueron circuncidados. Y aunque no tengan la marca externa en el cuerpo, pero viven la obediencia a la santidad en su vida, ellos sí podrán escapar del juicio, pero no los que tengan la marca sin vivir la santidad. Entonces eso es lo que dice este párrafo. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si tú guardas la ley. En realidad el punto era que la persona que tenía gracia o que había sido salva por gracia, porque en el tiempo de la ley el creyente no se salvaba por cumplir la ley, sino que en el tiempo de la ley le mostraba al hombre la necesidad de quebrantarse y de humillarse y de pedir perdón para que el Señor lo transformara y por el poder de la regeneración pudiese vivir la exigencia de la ley, que era la santidad. Entonces, el tema es que ellos, por más de que dijesen tener la marca, pero no vivían el resultado de la santidad, no les servía la marca. Y entonces ellos dicen, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O él les dice a ellos, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. A la larga tú te estás conduciendo como si no tuvieses la marca. ¿Por qué? Porque no practicas la santidad. Entonces aquí encontramos el sentido de la ley. La ley no estaba para que la persona se machacara y dijera, tengo que cumplir, sino para que la persona frente a la exigencia dijera, Señor, yo no puedo, perdón. Yo necesito de ti. Yo necesito que me transformes, Señor. Yo necesito tu gracia para poder vivir la ley. Necesito tu gracia. Y nosotros debemos ser llevados a esta realidad. Señor, yo no puedo. Si estoy frente a la exigencia, Señor, yo tengo debilidad, yo no puedo. Pero, Señor, si tú me bendices, si tú me fortaleces, Señor, si tú me transformas, Señor, yo puedo agradarte si tú me cambias.
Entonces dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Puede haber una persona que transformada viva una vida recta sin conocer la ley propiamente dicha. Y Dios va a absolver al que vive en santidad a pesar de no tener ni la marca en su cuerpo, ni el conocimiento de la ley en su mente, pero vive en santidad porque ha sido transformado. Entonces, el punto es este: el juicio no se esquiva por credenciales humanas, sino por realidad de vida eterna que Dios ha puesto en el corazón del que cree en Jesús. Voy a terminar el párrafo porque quisiera, cuando me vuelva a tocar, el fin de semana predique Ezequiel, así que no voy a hablar, pero cuando tenga que retomar, voy a seguir con el capítulo 3. Ya del 2 creo que hemos comprendido la intencionalidad, el tema y por dónde nos viene llevando la epístola, ¿no? Pero dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. No es que la persona vaya a condenar, no, sino que habrá una comparación. Dios en el juicio mostrará, mira, ¿de qué te sirvió la marca? Si en realidad el gentil que no tenía la marca al final se portó mejor que vos. Entonces, el hecho de decir te condenará a ti es que será un argumento en el día del juicio para mostrar que el juicio de Dios es según verdad, es justo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y aquí está el resultado o el resumen de la enseñanza. Judío lo es el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto quiere decir, cuando el Señor señala y dice, este es un escogido mío, este no pasa por el juicio. Este es salvo por gracia, este tiene Espíritu Santo, este ha sido cambiado desde la raíz, este tiene una nueva vida. Este es el que morará y reinará conmigo y con mi Hijo para toda la eternidad. Este es mío. Por eso el Evangelio dice, Señor, Señor, en tu nombre. Esos eran muchos judíos practicantes los que van a ir al Señor a decir en tu nombre. ¿A quién quieren que se refiere ese pasaje del Nuevo Testamento allí? Se refiere a la población de judíos que jugaban con su credencial nacional y pretendían que Dios los justificase llevando una vida religiosa. Querido mío, querida mía, la religión no salva. Necesitas a Jesucristo para tener vida eterna. Este es el punto. Ellos eran muy religiosos. En el Evangelio el Señor dice, me dirán muchos en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, nosotros hablamos de tu nombre, nosotros mostramos que éramos tuyos, de Dios, descendientes de Abraham. En tu nombre hicimos milagros, hicimos curaciones, echamos fuera demonios, hicimos un montón de prácticas que realmente eran portentosas, atractivas, hasta sobrenaturales. Y yo les declararé, nunca os conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. ¿Por qué obradores de maldad? Porque estos son los que usaron las buenas obras para ser justificados, no los que vivieron las obras santas como resultado de la justificación. Esa es la diferencia. Todos estos que serán condenados usaron las buenas obras para ser justificados y no entendieron la salvación.
En realidad, el Señor ha de habitar eternamente con los que viven una vida justa porque han sido regenerados. Es al revés. Termina diciendo la alabanza de los cuales no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, esta es la clave. Es como cierra la enseñanza. Los que procuran vivir religiosamente buscan el aplauso de los hombres. ¿Te diste cuenta que yo voy todos los domingos a la iglesia? ¿Te diste cuenta que yo comulgo con la iglesia tal o tal? ¿Te diste cuenta que yo voy siempre y practico lo que ahí me dicen? La búsqueda de la alabanza humana significa no haber entendido el propósito del Evangelio. La alabanza de los cuales no viene de los hombres, sino de Dios. Y la única alabanza que Dios le puede dar a una persona es decir, este es mi hijo. Yo lo he salvado por gracia. Y ha sido justificado en la cruz de Jesucristo porque ha creído en Él y ha pedido perdón. De esta manera termina la Escritura mostrando que el juicio de Dios es en verdad y es justo. Y que el propósito es mostrarse a sí mismo como Dios santo. Es mostrar la gravedad del pecado y es dejar sentada definitivamente la necesidad de que se predique el Evangelio para que muchos crean en el único que justifica al pecador, que es Jesucristo, su Hijo. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, gracias en esta mañana por esta epístola maravillosa que exalta tu persona, que muestra la gloria de tu santidad, que muestra la gloria de tu ser, que nos expone como culpables frente a ti, que revela que tú tienes un juicio justo y que muestras que la única manera de poder ser librado de la ira venidera es creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y que pueda nuestra vida exteriorizar la realidad de un corazón salvo, cambiado, transformado por ti, sin que pretendamos hacer de nuestra vida un negocio religioso contigo. Señor, líbranos de esto. Permítenos vivir cada día para la gloria de tu nombre, proyectando tu santidad en medio de una sociedad perdida. Oramos al Padre en el nombre de Jesús.